Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas de One Piece. Os recuerdo lo que tenéis que hacer para participar en este tipo de vídeos. Simplemente en los comentarios de este vídeo, hasta dentro de unos 6-7 días desde que se ha publicado, comentad pregunta, 2 puntos y vuestra pregunta. No pongáis varias veces la misma pregunta porque YouTube os lo marcará como spam. Solo cojo comentarios de este vídeo, totalmente aleatorio, por lo que no vale que comentéis en otros vídeos con pregunta 2 puntos, ya que no entraréis en este tipo de vídeos. Y una última cosa, en la descripción os dejaré una lista de reproducción de esta sección por si no la habéis visto, para así no hacerme preguntas que ya he respondido. ¡Empecemos! Como siempre, comencemos con la pregunta más votada, que esta vez es de Alejandro Torres con un total de 141 me gustas, que pregunta: si Ojos de Halcón muriera contra Shiryu de la Lluvia, ¿qué pasaría con la espada suya? ¿Zoro luchará contra él para vengarse y recuperar la espada de Mihawk? Bien, en el caso de que Shiryu de la Lluvia consiguiese matar a Mihawk, a mí ya me darían a entender que en ese entonces Shiryu de la Lluvia ya tiene una de las 12 Sayo o Wazamono, es decir, ya tiene una de las 12 mejores espadas que está al nivel de la espada de Mihawk. Ya no ser que la espada de Mihawk sea mejor que la suya en esta categoría, que yo sinceramente lo dudo porque en la categoría de las 12 mejores espadas creo que todas están al mismo nivel, no creo que Shiryu de la Lluvia lo usase, pero sí que creo que se la quedaría como un objeto, un premio, como para saber que ha derrotado a Mihawk, por lo que ya luego cuando entraría Zoro, como tú dices, cuando lucharía contra Shiryu, sí que creo que se la quedaría a Zoro, es decir, sí que creo que se la robaría a Shiryu de la Lluvia. Y luego lo que haría con ella, pues imagino que dos cosas. La primera, que la dejase en la tumba de Mihawk, al igual que las armas de Shirohige y de Ace, aunque esto me parecería un poco un desperdicio, ¿no? Porque una de las 12 mejores espadas, dejarla en la tumba de una persona, no lo veo muy factible, por lo que yo creo que se la daría a algún tipo de descendiente quizás de Mihawk, o alguien que en el futuro parece que vaya a ser el mejor espadachín o algo de ese estilo. Karim Hurtado pregunta: ¿qué crees que pasará cuando los Mugiwara se encuentren con Marco? ¿Entrenará a Luffy pensando en Ace? No, yo sinceramente creo que Marco no entrenará a Luffy, simplemente porque él no es lo suficientemente fuerte como para entrenar a Luffy para que éste supere a Kaido. Si alguien tiene que entrenar a Luffy, yo solo veo dos posibilidades, que sería su padre, Monkey D. Dragon, o algún otro Nakama de Roger como lo puede ser Scopper Jevan, que muchísima gente piensa que está en Wano. Por lo que en el momento en el que se encuentren con Marco, simplemente creo que será un momento un poco emotivo en el que Marco se ofrecerá a ayudar a los Mugiwara para hacer frente a Kaido, pero nada más, y creo que esto ocurrirá en Wano, cuando aparezca junto a Nekomamushi. Kyo Kusanagi pregunta: ¿crees que pueda existir la logia del agua? Y si es así, ¿la podría tener algún Nakama de Kurohige por ser el Yonko que representa a las logia, o algún personaje nuevo? Saludos desde México, sigue sin Nakama. Saludos desde España, Kyo. Bien, yo sinceramente sí que creo que debería de existir esta Akuma no Mi, ya que es como la Akuma no Mi probablemente más teorizada y más pedida por todo el fandom de One Piece. Simplemente por estos hechos creo que Oda sí que la debería de meter, sobre todo siendo el agua un elemento tan importante en el mundo de One Piece, aunque obviamente si Oda la mete yo creo que tendrá algún tipo de limitación. Por ejemplo, no creo que pueda llegar a controlar el agua que tenemos en el cuerpo los humanos, ya que si pudiese controlar eso y la pudiese sacar, mataría a cualquier persona instantáneamente, por lo que tan buena no creo que llegue a ser. Será buena, sí, pero no será igual la mejor. En cuanto a quién la puede tener, ya esto sí que lo veo más difícil. Una Nakama de Kurohige puede serlo, pero como que no me llega a convencer, por lo que imagino que sí, que será o algún personaje nuevo o quizás alguno de los 5 del Gorosei, ya que se supone, o nos dan a entender, al menos muchos creemos, que esos 5 serán personajes muy poderosos, por lo que la Akuma no Mi del agua le quedaría bastante bien a uno de ellos. Dexter DJ o Dexter DJ pregunta: ¿cuál es el episodio que más te ha impactado de One Piece? ¿Y cuál es la peor saga a tu gusto? Saludos desde México. Saludos desde España, Dexter. Y bien, el episodio que más me ha impactado de One Piece es muy difícil de escoger, ya que hay muchos momentos en One Piece que impactan bastante, pero tras pensarlo un poco yo me quedo con 3. El primero, la despedida del Going Merry, ya que era algo que para nada me lo esperaba. Fue una animación sobresaliente, una música, una canción que pusieron de fondo preciosa,
Y añadiéndole eso a los recuerdos que tenían los Mugiwara mientras estaban en el Going Merry, me pareció algo que me tocó mucho, que me impactó bastante. En cambio la muerte de Ace no me impactó tanto, simplemente porque ya me la esperaba. Eso sí, sufrí bastante al ver a Luffy sufrir. Luego el segundo episodio sería el momento en el que los Mugiwara se separaron en el archipiélago Sabondi. También es algo que para nada me lo esperaba y cuando lo vi me impactó bastante. Y el tercero fue el momento en el que nos revelaron que Dragon era el padre de Luffy, es el padre de Luffy. Por la simple razón que yo pensaba, bueno, alguien me había dicho o lo había leído, que el padre de Luffy era Gold D. Roger. Por lo que imaginaos la sorpresa que me llevé al ver que no era él el padre de Luffy, sino que el padre de Luffy era el líder del ejército revolucionario Monkey D. Dragon. Y en cuanto a la peor saga, según mi punto de vista obviamente, creo que es la saga del East Blue, el comienzo de One Piece. Creo que es la parte más floja de One Piece. Hirako Bizarre pregunta: ¿crees que en la batalla contra Kaido a los Mugiwara se les una ex-Drake, así como los piratas de Kid y los piratas de Hawkins? Porque solo nos mostraron a Kid encerrado y no a los demás. Yo opino que estos también están encerrados y los Mugiwara de alguna forma los ayudarán y formarán una alianza. Así les darían protagonismo a los supernovas. Vale, primero, ex-Drake es un personaje bastante misterioso, ya que yo al menos lo veo y digo, este seguro que está pensando en traicionar a Kaido. Es como un personaje muy inteligente que tiene todo planeado, al menos esa es la sensación que me da a mí. Pero en cambio luego está la teoría de que él sea una de las 3 calamidades de Kaido, que también me convence bastante, por el tema de las cartas, que vendría a ser K, Q, J y el 10. K sería Kaido, Q sería Queen, una de las calamidades de Kaido que desconocemos, la J efectivamente sería Jack y luego estaría el 10, que sería ex-Drake, porque X, como sabréis todos imagino, es 10 en números romanos. Por lo que esa teoría para mí tiene bastante fuerza y si es una calamidad veo muy poco probable que llegue a traicionar a Kaido, pero si no lo es, sí que lo traicionará. Respecto a Kid y Hawkins, sí que creo que ayudarán a los Mugiwara a enfrentar a Kaido. Alexander Soto pregunta: ¿crees que los comandantes de un Yonko como las calamidades o los comandantes dulces estén en el mismo nivel o existen rangos de poder entre ellos? Saludos desde El Salvador, me gustan tus vídeos. Saludos desde España, me alegro que te gusten mis vídeos, Alexander. Y bien, yo sinceramente creo que existen rangos de poder entre ellos. Es decir, creo que las calamidades no tienen todas el mismo nivel, ni los comandantes dulces tienen entre ellos el mismo nivel. Simplemente porque, por ejemplo, en la pelea contra Kaido ya se perdería un poco la costumbre que nos viene trayendo Oda de que Luffy se enfrenta al más fuerte, Zoro al segundo más fuerte, Sanji al tercero más fuerte, etc. Es algo que sí que creo que se seguirá manteniendo, por lo que imagino que las calamidades tendrán un nivel un poco diferente. No creo que vaya a ser algo exagerado, pero sí que creo que tendrán un nivel un poco diferente, que uno sea un poco superior al otro, y lo mismo pasa con los comandantes dulces. Juan Camilo pregunta: ¿a qué personajes ha vencido o enfrentado Luffy que tuvieran su fruta despertada? Excepto obviamente Mingo. Saludos desde Colombia. Saludos desde España, Juan. Y bien, espero no saltarme a ninguno. El primero sería Crocodile. Él mismo dice que ha llevado su Akuma no Mi a un nivel diferente. De hecho dice algo muy parecido a lo de Doflamingo en Dressrosa, por lo que nos da a entender claramente que tiene su Akuma no Mi despertada. Luego tenemos a Enel, esa enorme forma que nos muestra casi al final cuando va a atacar a Luffy, que de hecho mucho no hace con esa forma, pero que es como un poco demoníaca. Creo que es una de las características del despertar de las Akuma no Mi, por lo que todo enemigo que haya usado una enorme forma para hacer frente a alguien creo que tiene su Akuma no Mi despertada, por lo que Enel entra en ese grupo. Luego tendríamos a Magellan, que es más de lo mismo. El Venom Demon creo que es el despertar de Magellan. También tenemos a los guardias de Impel Down, que esos están confirmados por Crocodile, que tenían despertadas sus Akuma no Mi. Y luego también tenemos a los 3 almirantes, que se me olvidaba. Al ser almirantes imagino que tienen sus Akuma no Mi despertadas, sobre todo a Aokiji y a Kainu cuando pelearon en Panhazard, que hicieron que el terreno, que lo que les rodeaba se convirtiese en su elemento, por lo que veo muy posible que las tuviesen despertadas. Luego ya después del time skip creo que serían Monet y Caesar.
Monet por también lo mismo que he dicho con Enel y Magellan, esa forma enorme que nos muestra, que no la usa para enfrentar a Luffy, sino que para enfrentar a Zoro, a Nami, a Robin y a todos estos, pero enfrentó a Luffy en un momento. Y Caesar no sé si la llegará a tener despertada, ya que esa forma enorme la consigue al juntarse con Shinokuni, es decir, es hacer un poco de trampas, por lo que no sabría decir con toda seguridad si la tiene despertada o no. Martín González pregunta: ¿crees que un usuario de Haki del rey Haoshoku Haki disminuya su poder al envejecer o al contrario pueda seguir al 100% siendo este dependiente de la fuerza de voluntad del usuario? Saludos desde Argentina, sigue así. Saludos desde España, Martín, y yo veo más posible la segunda opción, que esté más conectado a la fuerza de voluntad del usuario en lugar del cuerpo. Es decir, si el cuerpo envejece pero tu mente se sigue manteniendo igual, tu voluntad también, el Haki del rey que tenías hace 20 años seguirá siendo igual de bueno, o puede que incluso hayas logrado que sea mejor con el entrenamiento que el que tienes ahora. Porque esto es algo en lo que se equivoca mucha gente. El Haki del rey sí que se puede mejorar con entrenamiento. Lo que no se puede hacer con entrenamiento es despertar el Haki del rey, pero entrenarlo sí. De hecho, un ejemplo viviente es el propio Luffy, como al principio no sabía cómo controlar ese Haki del rey y actualmente puede decidir a quién quiere desmayar. Es decir, se puede entrenar. Rubén Red 123 pregunta: hola Gold, una curiosidad. Si Buggy es cortado por una espada cubierta de Haki, ¿este es cortado o es separado por su Akuma no Mi? Es una duda que tengo, ya que en Marineford Takanome cortó a Buggy, pero este se separó gracias a su Akuma. ¿Esto quiere decir que Takanome no tiene Haki de armadura? ¿Tú qué opinas? Gracias, eres un grande. Saludos desde Venezuela, sigue así. Muchas gracias a ti, Rubén. Saludos desde España. Primero, Mihawk sí que tiene Haki de armadura, ya que él fue quien enseñó a Zoro y Zoro ya vemos que tiene Haki de armadura, por lo tanto Mihawk también lo tiene, y más aún siendo un personaje de ese calibre, es decir, por narices tiene que tener Haki de armadura. Otra cosa es que cuando estaba enfrentando a Luffy quisiese usar el Haki de armadura, que no tiene por qué haberlo usado, y menos aún contra un enemigo que no sabía usar Haki de armadura y que está hecho de goma, cuya debilidad son las espadas, por lo que Mihawk en principio no debería de tener que usar el Haki de armadura. En cuanto a lo de Buggy, ya viene uno de los grandes misterios de esta serie y que sinceramente yo tampoco sé responder. ¿Afecta el Haki de armadura a la Akuma no Mi de Buggy? ¿Y también afectaría a la Akuma no Mi de Yosu? Porque recordemos que Yosu está hecho de diamante gracias a su Akuma no Mi. Y si pudiese ser cortado por Haki de armadura, perdería toda la gracia el ser el elemento más duro, el tener la Akuma no Mi del elemento más duro. Por lo que aquí vienen muchos misterios. Hay bastantes misterios rodeando al Haki de armadura, como por ejemplo, por qué Marco y Vista, tras golpear y cortar a Akainu con Haki de armadura, este pudo regenerarse al instante y no le pasó nada. Son cosas que de momento no se pueden responder, pero en teoría deberían de afectar, aunque yo creo que tendremos esas excepciones y que el Haki de armadura no afectará ni a Buggy, en el caso de los cortes, ni a Yosu. Eric Herrera pregunta: ¿qué pasaría si Brook comiese o comiera otra Akuma no Mi? Pues obviamente que moriría. Aquí hay algo en lo que mucha gente también se confunde, que respecto a Brook y su Akuma no Mi. Es cierto que uno de los poderes de la Akuma no Mi de Brook es volver a la vida a su usuario, pero eso no hace que sea su único poder. Es decir, por ejemplo, el poder sacar el alma de su cuerpo es un poder de su Akuma no Mi, por lo que él todavía mantiene la Yomi Yomi no Mi, y si comiese otra Akuma no Mi, moriría. Roal Slafier 666, que se nota muchísimo que pregunta mucho en cada vídeo de preguntas y respuestas, pregunta: God, si tuvieras que escoger los 3 momentos importantes de la saga de Arabasta, ¿cuáles serían y por qué? Saludos. Saludos, Rob. Y saga de Arabasta no existe. Arco de Arabasta o saga de Baroque Works, que no es lo mismo, pero como pones Arabasta, pues imagino que me estás hablando de su arco. Bien, 3 momentos importantes, pues el primero creo que sería la aparición de Ace. La primera aparición de Ace cuando estaba en el restaurante comiendo, que luego llega Smoker, Luffy y se lía muy gorda. Ese momento me pareció bastante importante. El segundo sería el momento en el que Luffy derrota a Crocodile, también es muy importante. Y el tercero es uno de los momentos más famosos de One Piece y también muy emotivo, la despedida de Vivi. Sin duda me quedaría con esos 3 momentos. Jairo Vargas pregunta:
¿Crees que en la tripulación de Barba Negra los 3 monstruosos tengan frutas Logia? Ya que los comandantes de Kaido tienen Zoan y los de Big Mom creo yo que sus 3 comandantes tienen frutas Paramecia. Y los de Shanks no tienen frutos, pero sí en muy alto nivel de Haki. Bien, es una muy buena idea y es bastante posible, pero yo sinceramente creo que no. Teniendo en cuenta que Kurohige tiene 2 Akuma no Mi, creo que su banda también será como bastante dispersa en este aspecto. Es decir, que tendrán mucha variedad respecto a Akuma no Mi y que estarán todo tipo de Akuma no Mi, desde Paramecia hasta Zoan y Logias. Y por último, Yato D. Dragnil pregunta: ¿ves probable que, gracias a la fruta Soru Soru de Big Mom, le arranque toda la esperanza de vida a Luffy y lo utilice la cirugía de la juventud eterna para salvarlo a cambio de haber acabado con Doflamingo? ¿O no pasará nada porque acabarán con Kaido los dos juntos? Yo creo que lo que tú dices es casi imposible, porque en el caso de que Big Mom le arrancase toda la esperanza de vida a Luffy, debería de ser en este arco que nos encontramos actualmente, en el arco de Whole Cake. Y además de que si le quita la esperanza de vida de golpe, Luffy debería de morir. Y más aún cuando Lo está dirigiéndose a Wano y no está en Whole Cake, por lo que no le podría aplicar la cirugía de la juventud eterna. Así que lo que tú dices lo veo casi imposible. En cuanto a la Soru Soru no Mi, Big Mom y Luffy, quiero comentar algo, y es que yo sí que creo que va a tener algo importante la esperanza de vida de Luffy, que creo que nos la van a volver a mostrar, a hablar de ella, ya sea porque Big Mom le robe algunos años, ya sea porque Big Mom le dé algunos años, o ya sea porque Big Mom nos diga cuántos años de vida le faltan a Luffy, que yo sinceramente creo que pocos no son. Mucha gente cree que Luffy morirá joven porque ha perdido 10 años por las hormonas de Ivankov y varias esperanzas de vida por la segunda marcha antes del time skip. Pero lo que mucha gente no sabe es que Oda, en el volumen 54 de One Piece, en la portada o en una cover, confirmó que el humano tiene una esperanza de vida en One Piece de 140 años. Es decir, es muy alta. Y para que Luffy muera joven tendría que perder más de 100 años de esperanza de vida, algo que todavía está muy lejos. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, Nakamas. Como siempre agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyaseis a tope el vídeo si os ha gustado. La pasada semana nos quedamos a puntito de llegar a los 5000 me gustas, veamos si esta vez los podemos superar. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi canal más dedicado al anime como mi Twitter, en el que os informo casi al instante cualquier novedad importante de One Piece y de cuándo salen los spoilers y los capítulos del manga, tanto en inglés como en español, que os recuerdo que esta semana no hay capítulo del manga, por lo que mañana no subiré vídeo. Y ya por último agradecería muchísimo que os suscribáis y esperar muchos más vídeos de One Piece. Hasta la próxima.